Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles, es un gusto volver a compartir con ustedes. Y rogamos nos disculpen por el retraso, los problemas técnicos que ha habido. Y bueno, queremos ponernos en las manos de Dios antes de empezar este culto y quería invitarles a que pudieran orar conmigo si son tan amables. Amén. Inclinemos nuestros rostros y encomendémonos al Señor, hermanos. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por este momento que tú nos permites reunirnos, alabarte, a glorificar tu nombre y ahora a escuchar tu palabra, Señor. Oh Dios, somos tan débiles, Señor, somos tan imperfectos, Señor, somos tan limitados, oh Dios. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras debilidades, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, por nuestros pecados, Señor. Somos débiles delante de ti, Señor. Somos imperfectos, oh Dios. Te rogamos, Señor, que puedas tú esta tarde hablarnos a través de tu palabra, Señor, y que puedas tú, Señor, confrontar nuestras vidas, Señor, con tu palabra, oh Dios. Que tu palabra, Señor, pueda abrir nuestro corazón y romperlo, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en medio nuestro, Señor. Queremos encomendarnos a ti, al único Dios soberano, al único Rey de reyes y Señor de señores. Señor, ciertamente venimos como hombres débiles, Señor, con toda esta semana, tal vez, Señor, en muchos hogares, en muchas familias, en cada una de nuestras vidas, tal vez ha habido aflicción, quebrantamiento, ha habido pecado, tal vez, Señor. Y venimos a presentarnos delante de ti, oh Dios, para que en tu gracia y en tu misericordia nos concedas, oh Dios, consuelo, nos concedas, Señor, ánimo, nos concedas tú, Señor, fortaleza, bendito Dios, para continuar hacia adelante en esta batalla, oh Dios. Nos ponemos en tus manos creyendo que tú eres el único que puede ayudarnos, oh Dios. Creemos en ti y en tus promesas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Jesús. Amén. Bien, hermanos, si son tan amables y toman asiento para que podamos iniciar y dar comienzo a este culto. Creo que voy a tener que alzar un poco más la voz porque el aire está prendido y hace un poquito de ruido. Me disculpan ustedes si les grito por un momento. Hermanos, he titulado este pasaje o este sermón como Pablo, verdadero apóstol de Jesucristo. Así se llama el título de mi mensaje. Pablo, verdadero apóstol de Jesucristo. Y antes de iniciar con este mensaje, hermanos, quisiera yo que podamos pensar por un momento, si ustedes son tan amables y me prestan su atención, quisiera yo que podamos comenzar por un momento antes de entrar en esta carta a los Efesios, haciendo una vista panorámica de la sociedad que nos rodea hoy en día. La sociedad que nos rodea hoy en día, o de la que estamos rodeados nosotros, es una sociedad muy avanzada, muy desarrollada, una sociedad en cuanto a la medicina, a la ciencia y a la tecnología, rozando la perfección. Esta sociedad, hermanos, verdaderamente es una sociedad muy desarrollada. Y lo irónico de esta sociedad tan avanzada, tan desarrollada, con tanta cultura y con tanta historia, sobre todo en el país que nosotros nos encontramos, que es Francia, lo irónico es que al mismo tiempo es una sociedad muy, muy inmoral, altamente inmoral. Hoy en día, hermanos, vemos una sociedad que obviamente rechaza por completo los mandamientos bíblicos y rechaza por completo a Dios. Y eso no es sorprendente porque el mundo es así. Lo sorprendente es que dentro de la iglesia cristiana igualmente al día de hoy existe un rechazo por la inerrancia bíblica.
Hay muchos pastores, líderes y corrientes que creen que la Biblia tiene errores. Y nosotros como iglesia creemos en la inerrancia bíblica. La Biblia es inerrante, suficiente autoridad para nosotros y en nuestra vida en asuntos de moral y de fe. Hermanos, la sociedad ve al día de hoy a la iglesia como algo simplemente inservible. Esta sociedad ve a la iglesia como algo inservible que no sirve simplemente para nada. Así ve muchas veces esta sociedad a la iglesia. Y nosotros, hermanos, como cristianos, ¿cómo vemos la iglesia? Esa sería la verdadera pregunta, porque el mundo puede ver de muchas maneras la iglesia. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo vemos la iglesia? ¿Qué significa para nosotros la iglesia? ¿Qué es para los adultos, para los jóvenes, para los niños, para todo el mundo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Para qué nos reunimos y nos congregamos? ¿Qué significa todo esto que hacemos? Y es precisamente, hermanos, en base a eso y que a través de esta carta de los Efesios que iniciamos hoy oficialmente, que esperamos que Dios nos hable y nos enseñe y corrija nuestro pensamiento justamente con respecto a la iglesia, con respecto a su palabra, con respecto a quién es Dios. Nosotros deseamos a partir de esta carta a los Efesios que Dios transforme nuestras vidas, transforme nuestra iglesia y transforme nuestros corazones. Hay un dicho, hermanos, que dicen mucha gente por ahí que verdaderamente Dios sacó al pueblo, a Israel de Egipto, pero el pueblo de Israel nunca sacó a Egipto de sus corazones. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero Israel nunca sacó a Egipto de sus corazones. Y por eso perecieron toda aquella generación que salieron, hermanos, perecieron en el desierto, excepto 2 personas se salvaron. De todas esas millones de personas, solo 2 entraron a la tierra prometida. Egipto nunca salió de sus corazones y muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes, nos envolvemos de tal manera en el mundo que muchas veces el mundo no sale de nuestros corazones, tal como les pasó a Israel en el desierto. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 1, y vamos a leer la introducción, que es el versículo 1 y versículo 2. Y como sé que han estado mucho tiempo de pie, no les voy a pedir que se pongan de pie, mas en sus corazones estad de pie. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, antes de dar inicio incluso a este mensaje, yo quiero animarles a todos como iglesia, a todos los que estamos aquí presentes, a que podamos organizarnos cada domingo para que nosotros podamos acudir al culto con nuestras familias y que no perdamos un domingo de congregarnos, para que no dejemos de escuchar lo que Dios quiere hablarnos y decirnos a través de esta carta a los Efesios. Quiero animarles a que podamos juntos asistir al culto con un corazón dispuesto, con un corazón abierto para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón a través de tan majestuosa obra. Ya que Efesios, hermanos, tiene algo personal y tiene algo práctico que mostrarnos a cada uno y a todos los cristianos de todos los tiempos. Efesios tiene algo práctico que mostrarnos a cada uno de nosotros, y bien haremos en prepararnos cada domingo para venir al culto. Ahora bien, dicho esto, hermanos, me gustaría hablar de lo primero. Primero es lo primero. Veamos entonces en primer lugar su autoría.
¿Quién es el autor de esta carta? Su autoría. Bueno, el versículo 1, hermano, nos dice que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y los cristianos de todos los tiempos, hermanos, siempre han dado por sentado que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Sin embargo, durante la última parte del siglo XIX, muchos críticos han atacado la autenticidad de su autoría de la carta a los Efesios. Dicen ellos que no había sido el apóstol Pablo, sino tal vez un seguidor del apóstol. Hermanos, y para creer esto, este supuesto autor debía haber tenido una preparación intelectual y un discernimiento espiritual y una intuición espiritual mucho más aguda y mucho más profunda que el mismo apóstol Pablo. Y eso es más difícil de creer, hermanos, porque ciertamente todos nosotros y durante todos los siglos de los siglos, desde que Pablo escribió sus cartas, nosotros no hemos escuchado de ningún otro autor teólogo más profundo que el mismo apóstol Pablo, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido teólogo más grande y tan profundo que el mismo apóstol Pablo. Dios usó ciertamente a todos los discípulos, pero usó muy especialmente al apóstol Pablo y se le acredita ciertamente 13 de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. 13, no son poca cosa. Por otra parte, hermanos, una larga lista de eruditos ilustres que afirman justamente la autoridad del apóstol Pablo al escribir Efesios. Ellos afirman que ciertamente fue el apóstol Pablo y son eruditos desde el primer siglo. Por ejemplo, los padres de la iglesia asignaron la epístola de Efesios al apóstol Pablo. Ignacio de Antioquía reconoció a Efesios como una carta paulina antes de su muerte como mártir en el 115 después de Cristo. Ese hombre vivió en los primeros siglos y afirmó que la carta de Pablo a los Efesios es ciertamente de su pluma y de su mano y de su pluma. Ignacio de Antioquía, hermanos. Ahora otro hombre, Juan Crisóstomo, hermanos, dice lo siguiente, y cito: esta epístola está repleta de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales, pues aquellas cosas que él apenas pronuncia en otros lugares, aquí las hace manifiestas, refiriéndose al apóstol Pablo. Esta epístola, dice este hombre, está llena de sublimes doctrinas trascendentales que el apóstol Pablo apenas hace menciones en otros lugares, pero aquí las hace más claras, aquí las hace más prácticas. Y atribuye su autoría al apóstol Pablo, la carta a los Efesios. Hermanos, y por si eso no fuera tal vez suficiente, el escritor de la epístola justamente se identifica en dos lugares de la misma. Si ustedes notaron, el versículo 1 dice, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ahí está él mismo anunciándose. Y otro lugar, capítulo 3, versículo 1 de Efesios dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a vosotros los gentiles. Vemos la autoría de Pablo, hermanos. Así que, en conclusión de este primer punto, creemos que hay, hermanos, evidencia suficiente para afirmar con claridad y con seguridad que fue la pluma del apóstol Pablo, bajo inspiración divina, quien escribió esta monumental obra de la epístola a los Efesios. Podemos afirmar con toda seguridad, podemos afirmar con toda claridad que fue bajo inspiración divina que Pablo escribió esta epístola, es de su autoría. Ahora, hermanos, en segundo lugar, permítanme hablarles ahora de la persona de Pablo. Ya vimos su autoría, ahora veamos la persona del apóstol Pablo. Pablo como apóstol, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Hermanos, este pasaje nos dice claramente que esta carta la escribió Pablo. El versículo 1. Y eso ya nos da a nosotros un detalle muy importante para que nosotros le prestemos muchísima atención y, como dicen por ahí en Colombia, póngale cuidado. Ese es un detalle que nosotros debemos tomar en cuenta,
Porque la carta nos dice que la escribió el apóstol Pablo, hermanos. Y eso es un detalle muy importante a tomar en cuenta, ya que Pablo es considerado uno de los intelectos más brillantes de su época. Pablo no es cualquier persona, no era cualquier hombre, hermanos. Así que, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Pablo de Tarso nació en el seno de una familia acomodada que poseía un título de ciudadanos romanos y fue criado bajo estrictas tradiciones judío-farisaicas. Pablo fue instruido y fue criado bajo estrictas tradiciones fariseas y judías. Era descendiente de la tribu de Benjamín y se le dio el nombre de Saúl o Saulo en homenaje, y esto era muy común en la tribu de Benjamín, porque hacían recuerdo de su primer rey, del primer rey de Israel, llamado Saúl. Pablo, hermanos, también fue instruido por el rabino Gamaliel, el rabino más famoso y laureado de aquellos tiempos o de aquellos días. Y Pablo recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además, Pablo hablaba hebreo, arameo, griego y latín. No era cualquier persona y era miembro oficial del Sanedrín, algo así como la Corte Suprema Judía. Este hombre era verdaderamente alguien muy preparado, muy capacitado. No era cualquier persona, hermanos. Y en sus primeros años en Jerusalén, debido a su formación farisaica, hermanos, Pablo se constituyó en aquellos años, en sus primeros años, como un acérrimo perseguidor de los cristianos, a quienes se les consideraba en aquel entonces como una secta del judaísmo. Y Pablo era su principal perseguidor. Pablo en aquel entonces se llamaba Saulo antes de su encuentro con el Señor, y él fue el líder de la persecución a los cristianos. Él fue el cabecilla, él fue el que precedía esa persecución. De hecho, justamente el libro de Hechos nos dice que él estuvo presente el día en que mataron a pedradas a Esteban. Él estuvo presente, él estuvo de testigo ahí. Se convirtió en un acérrimo perseguidor de la iglesia, hermanos, por su tradición y por su fariseísmo y por su celo por la ley. Ahora, hermanos, por otra parte, no solo su descendencia y no solo su preparación intelectual y teológica son importantes. No solo eso es importante, aunque tiene una gran influencia en su vida. Pero no solo eso es importante, lo más importante es cómo Dios lo usó. Cómo Dios lo usó, constituyéndole como uno de los más grandes apóstoles. Su preparación es importante, su formación es importante, su tradición, su linaje es importante, su intelecto es importante, toda esa formación que él tuvo y todos los idiomas que él dominaba, hermanos, es importantísimo. Pero mucho más importante, y a lo que a nosotros nos interesa mucho más, es cómo Dios usó al apóstol Pablo y lo constituyó justamente como uno de los más grandes apóstoles. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y oigan esto: por voluntad de Dios. Un detalle muy importante, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, a tomar en cuenta, hermanos. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Eso significa básicamente la palabra apóstol, y de hecho mucha gente se dice que hoy es apóstol simplemente por el hecho de que significa alguien que fue enviado. Y de una u otra manera todos nosotros hemos sido enviados. ¿Recuerdan el sermón anterior de la semana pasada? Mateo 28, 16 en adelante. Toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos. El Señor estaba enviando. Todos de una u otra manera somos enviados. Pero no todos somos apóstoles. ¿Se dan cuenta? La palabra apóstol significa alguien que ha sido enviado, y enviado no por cualquiera. Dice que fue apóstol por la voluntad de Dios. Se refiere específicamente al llamado que Dios hacía justamente a sus apóstoles, a sus discípulos. Y en este libro, hermanos, en el libro, de Apocalipsis, se nos dice que la nueva Jerusalén estarán sobre los muros los nombres de los 12 apóstoles. ¿Ustedes sabían eso? En la nueva Jerusalén
Va a haber unos muros que estarán ahí, hermanos, y 12 muros sostendrán los nombres de los apóstoles. Y oigan, hermanos, esto, ninguno de los nombres de los 12 que están ahí coinciden con los nombres de los apóstoles que hoy en día hay en alrededor de este mundo, ninguno. Si usted lee Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Yo, solo 12. Los nombres de los 12 discípulos en los cimientos de la Nueva Jerusalén, y ninguno coincide con los nombres de los apóstoles que hay hoy en día por ahí en el mundo. Solo hay 12. Y ahora, hermanos, en base a esto, es importante remarcar que esta clase específica de apóstoles que nos señala la Biblia ya no están presentes en el día de hoy. Amén. Ya no están presentes hoy en el día de hoy en la iglesia. Esta clase específica de apóstoles ya no existen más. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Porque, hermanos, simplemente sería imposible cumplir las calificaciones bíblicas para tal oficio. Sería imposible cumplir las calificaciones bíblicas para tal oficio, hermanos. Por ejemplo, cuando tuvieron que suplantar a Judas, ¿ustedes recuerdan Judas, aquel que se ahorcó? Los discípulos se reunieron y tenían que suplantar a Judas. Y en Hechos capítulo 1, versículo 21 nos dice que Pedro propuso la elección de un nuevo apóstol y establecieron los requisitos de aquellos hombres que podían ser parte de este nuevo puesto que estaba vacante por causa de Judas, el traicionero. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, por tanto, es preciso que se unan a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros a los cielos. Esos eran los requisitos. ¿Notaron ustedes los requisitos? ¿Tomaron nota? ¿Los apuntaron? Por si algún día van a algún lugar y hay un apóstol por ahí, ustedes puedan decirle, ¿y dónde están tus requisitos? Notaron, hermanos, no cualquiera podía haber sido considerado apóstol. Noten ahí, las calificaciones eran: 1, haber sido testigo de la resurrección. Al día de hoy, eso sería prácticamente imposible. Ahora, número 2, alguien que caminó con ellos desde el inicio. Otro requisito imposible de cumplir al día de hoy. Otro requisito, el tercero, un testigo de su bautismo y su ascendencia a los cielos. Imposible, prácticamente imposible que alguien se crea apóstol al día de hoy. Por lo tanto, hermanos, y en conclusión absoluta y en conformidad con la Escritura, la función de los 12 apóstoles que cumplen los requisitos que ellos mismos establecieron, hoy 2000 años después no es posible. Los apóstoles establecieron los requisitos y hoy 2000 años después es imposible, hermanos, cumplirlos. Así que cualquiera, hermanos, que al día de hoy se haga llamar apóstol simplemente es un falso. Es un falso, y oiga esto, hermanos, ignora las Escrituras. Ignora, pasa por alto estas cosas. Ignora las Escrituras, hermanos, y lo peor de todo esto es que ese hombre ignora las Escrituras y los que le siguen ignoran igual que él y tienen la misma culpa que aquel que los preside o aquel que se hace llamar apóstol. Cualquiera que se hace llamar apóstol y el que lo sigue tienen la misma culpa, hermanos. Ignoran las Escrituras, hermanos. Y aunque Pablo no fue, hermanos, uno de los 12, la Biblia sí nos dice que fue llamado por el mismo Señor camino a Damasco. Ustedes recuerdan cuando él era perseguidor de la iglesia en Hechos capítulo 9. Nos dice la Escritura, hermanos, que Pablo se convirtió en el perseguidor de la iglesia. Y en esa persecución el Señor le salió a su encuentro y entonces lo llamó para servirle. Acompáñenme ahora entonces, si son tan amables, a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22 al 33. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22 al 33. Hermanos, para que veamos ahí cómo Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo,
hace una defensa de su apostolado, donde habla de sus padecimientos como apóstol y nombra las verdaderas marcas de un apóstol. Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 22 hace una defensa de su apostolado y nombra algunas de las características que tenía como un verdadero apóstol. Y déjame de decirles algo, hermanos, antes de leer esto, que cuando uno lee estos pasajes, ciertamente uno es confrontado. Acompáñenme si son tan amables, entonces, ahí, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 22 dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también soy. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado, con varas 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago, en alta mar, en caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, con frío y desnudez, además y de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo?, dice Pablo. ¿Y quién hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Oyeron esos pasajes? ¿Oyeron esas marcas, hermanos? Y yo podría seguir leyendo más adelante, porque todo el capítulo 12 habla de sus padecimientos: peligros en naufragio, peligros en hambre, peligros en desnudez, peligros en naufragio, peligros entre hermanos, apedreado 2 veces, a punto de morirse, y cuando estaba en persecución tuvieron que bajarlo por una canasta en medio de unos muros en medio de la noche. Naufragio, hambre, persecución, cuántas cosas padeció este hombre, hermanos. Y sin olvidar que la carta, hermanos, a los Efesios, Pablo le escribe desde la misma cárcel. ¿Ustedes sabían eso? Sin olvidar que Pablo escribe la carta a los Efesios desde la misma cárcel. Capítulo 3, versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Hermanos, no solamente había padecido todas esas persecuciones, todos esos peligros, a todos esos maltratos. ¿Alguna vez has sido apedreado tú? ¿Te imaginas lo que sería ser apedreado casi hasta la muerte? No solo había padecido todo eso, sino que él estaba dentro de la cárcel, estaba preso, y aún así tenía la autoridad, el ánimo y el coraje de escribir a sus hermanos en Éfeso. ¿Cómo es posible que esto suceda en la vida de un hombre, en el corazón de un hombre? ¿Cómo es posible todo esto, hermanos? Y yo me pregunto, hermano, ¿cómo se atreven al día de hoy hombres a llamarse apóstoles? ¿Cómo es que hay gente, cómo es que hay hombres al día de hoy que se atreven a llamarse apóstoles, hermano? Ciertamente es indigno, es indignación eso, hermano. Causa indignación ver que hoy hombres se hagan llamar apóstoles. A mí personalmente me indigna eso, hermano. Yo leo la vida del apóstol Pablo, leo su preparación, leo sus padecimientos, leo sus obras, leo sus sufrimientos, y simplemente digo, ¿cómo te atreves al día de hoy a llamarte apóstol? No podemos hacer otra cosa, hermanos, más que llegar a la conclusión de que ciertamente Pablo fue un gran hombre de Dios. Amén. Pablo fue un gran hombre de Dios y por lo tanto un verdadero apóstol de Jesucristo. Amén. Pablo fue un verdadero apóstol de Jesucristo y llamado por voluntad de Dios, y por lo tanto, hermanos, escribe con autoridad divina. Pablo escribe con autoridad divina, con autoridad apostólica, y bien haremos nosotros en escucharlo.
Bien haremos nosotros en escucharle. Por eso mi ánimo a que no falten ningún domingo de estos en adelante. De hoy en adelante, comprometidos aquí a no faltar, porque bien haremos en escuchar las palabras que este hombre de Dios tiene que decirnos. En tercer lugar, hermanos, los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, el versículo 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los destinatarios entonces son aquellos hermanos que están en Éfeso. Ya hemos visto su autoría, ¿verdad? Ya hemos visto la persona de Pablo. Ahora vamos a ver los destinatarios, hermanos. Éfeso era considerada como una suprema metrópolis del Asia en aquel entonces y era una de las 3 ciudades más importantes junto con Antioquía y Alejandría. Era una de las ciudades más importantes. Hermanos, Éfeso también era un centro cultural de importancia, lleno de poetas, lleno de filósofos, lleno de artistas, lleno de oradores. Éfeso, hermanos, era asimismo famosa por razones no tan dignas, ya que ahí se encontraba el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Un majestuoso templo. De hecho, hay poetas que escribieron poemas acerca de ese templo y yo no voy a citar a ninguno de ellos porque no tengo el tiempo. Cuando usted desea, lo busca en su casa y busca todas estas cosas. Pero Éfeso, hermanos, era un lugar donde se practicaba ampliamente la magia y el espiritismo. Y noten ustedes, hermanos, esa incongruencia o ese contraste que había en la ciudad de Éfeso. Justamente, era una ciudad muy famosa, una ciudad muy desarrollada artísticamente, filosóficamente, hermanos, y por otro lado sumida en la torpeza espiritual y en la inmoralidad. Era una ciudad culturalmente rica, era una ciudad históricamente rica, era una ciudad muy acomodada, muy próspera. Pero aún así, hermanos, estaba sumida en la torpeza espiritual y en la inmoralidad. Cualquier parecido con la coincidencia actual de nuestra sociedad hoy en día es pura coincidencia. Hermanos, y esta gran ciudad tan famosa y desarrollada era al mismo tiempo tan supersticiosa e incongruente con su desarrollo. Era una sociedad muy avanzada, muy desarrollada, pero era incongruente con su desarrollo, muy similar a la que hoy vivimos. Mucho avance, mucha tecnología, mucha ciencia, mucha cultura, mucha historia. De hecho, en el país que vivimos tiene mucha historia, hermanos, que ha influenciado incluso a nuestros países en Latinoamérica y son fruto de la influencia justamente que surgió aquí a través de la Revolución Francesa. Pero aún así estamos rodeados en una sociedad completamente inmoral. Y eso nos deja ver, hermanos, que ciertamente el hombre sin Dios es un necio. Ciertamente el hombre sin Dios es un necio. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero en una sociedad tan avanzada, tan moderna, la incongruencia inmoral que existe al día de hoy nos deja ver que ciertamente el hombre sin Dios es un necio muy intelectual, muy preparado, de mucha ciencia, de mucha tecnología, pero inmoralmente caído hasta lo sumo. Se dice que, hermanos, en Sodoma y Gomorra había cuestiones de inmoralidad entre hombres adultos, hermanos, pero al día de hoy quieren enseñarle en nuestras escuelas a nuestros niños la ideología de género, la inmoralidad sexual. Y eso no había, tal vez no hay registro, por lo menos que yo escuche bíblicamente, de Sodoma y Gomorra, hermanos, pero creo que Sodoma y Gomorra era mejor que la sociedad actual en la que vivimos hoy en día. Y lo más interesante, hermanos, de esta carta justamente es eso. Lo más interesante que cuando nosotros leemos el contexto cultural, investigamos el contexto histórico y económico en el que se encontraban estos creyentes, hermanos, Pablo, a través de esta carta tan profunda, los anima y los exhorta a que ellos, hermanos, brillen con la luz del evangelio. A pesar de la inmoralidad en la que ellos vivían en la ciudad de Éfeso, Pablo les anima y les exhorta a que ellos vivan y brillen con la luz del evangelio y sean luz en medio de tantas tinieblas.
Hermanos, yo me he quedado sorprendido viendo que a través del culto mucha gente se duerme, ¿verdad? Hay gente que se duerme en el culto y es muy comprensible a veces el cansancio, el sueño, la fatiga. Pero estaba tan sorprendido que a través de las alabanzas incluso había gente durmiendo separada. Me pregunto si no duermen los sábados o qué es lo que ocurre. Hermanos, si podemos ver a la luz justamente del contexto cultural, del contexto histórico, cómo Pablo exhorta, anima que la iglesia en Éfeso debía brillar con la luz del evangelio y ser luz en medio de las tinieblas. Y si ustedes notan, hermanos, si ustedes notan la carta a los Efesios, cuando la lean o la leamos y la vayamos llevando a cabo, Efesios es una carta dividida en dos partes. Efesios es una carta dividida en dos partes. Los primeros 3 capítulos habla de una profundidad doctrinal y teológica, y los segundos 3 capítulos habla de un llamamiento a la práctica de esa doctrina. Entonces son 6 capítulos divididos de 3 en 3. ¿Oyeron eso? Los primeros 3 capítulos son teológicamente profundos y llenos de doctrinas, línea por línea. Y los siguientes 3 capítulos son llenos de principios y mandamientos prácticos para la vida cotidiana. Y podemos ver, hermanos, entonces, a la luz de esta estructura tan simple y tan marcada en la carta, que este es un aspecto del cristianismo. Por un lado, la enseñanza doctrinal, y por otro lado, la práctica de la doctrina. Qué sencillo, ¿verdad? De manera que cuando usted se exponga a la lectura de Efesios, le animo que la lea constantemente. Léala y se dará cuenta que los primeros 3 capítulos, doctrina, línea por línea. Y los siguientes 3, pura práctica. Pura práctica, hermanos. Práctica y mandamientos de la vida cotidiana. Y podemos ver a la luz justamente de esta estructura cómo está la doctrina por un lado y la práctica del otro lado. O sea, van de la mano. Conocimiento doctrinal y práctica. Conocimiento doctrinal y práctica. Y eso es tan importante, hermanos, porque conocimiento doctrinal sin práctica es teología muerta. ¿Oyeron eso? Conocimiento doctrinal sin práctica es teología muerta. No sirve para nada, y menos para edificar la iglesia. Y si no sirve para edificar la iglesia, menos va a servir para edificar vuestras vidas. O sea que mucho conocimiento sin práctica es teología muerta. No sirve para nada. Y práctica sin convicción doctrinal ni bíblica termina siendo práctica carnal. ¿Oyeron? La práctica igualmente sin convicción doctrinal ni bíblica termina siendo prácticas carnales. O sea que va de la mano la una de la otra. ¿Se dan cuenta? Y noten, hermanos, sino cómo termina el capítulo 3. Vayan al capítulo 3 al final, en el versículo 17. Noten cómo termina el capítulo 3, que es la enseñanza doctrinal. Y seguido inicia el capítulo 4 con la práctica. Miren, capítulo 3, versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí acaba el capítulo 3 de la columna de la doctrina. Y ahora miren cómo inicia el 4. Práctica. 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Noten ustedes, hermanos, conocimiento y práctica van de la mano. Termina el capítulo 3 con conocimiento, y enseguida inicia el 4. Yo os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, que pongáis en práctica todo lo que escucháis aquí el domingo y leéis en sus libros de teología, de la Biblia y todo lo que quieran. ¿Escuchan ustedes sermones entre semana? Amén. Yo sé que escuchan incluso buenos predicadores. Esa información teológica que recibimos y doctrinal debe ser puesta en práctica en la semana.
Debe ser llevada a cabo. Eso es lo que enfatiza esta estructura de la carta de los Efesios. Y es por eso que Pablo les llama en el versículo 1 de nuestro texto santos y fieles. Santos y fieles les llama a sus destinatarios. ¿Oyeron eso? Santos y fieles, aquellos que creen en la doctrina y la enseñanza son llamados a vivir conforme a lo que creen. De hecho, el propósito central, hermanos, con la que Pablo envía esta carta a los Efesios es con el propósito de enseñarles justamente a estos creyentes de esta gloriosa riqueza que les pertenece a ellos por haberse unido a Cristo Jesús. Pablo tiene el propósito de mostrarles cuán grandemente han sido bendecidos estos cristianos santos y fieles. Y es a causa de esta unión con Cristo, hermanos, que nosotros somos declarados justos, santos y fieles. Porque si no, no seríamos ni justos, ni santos, ni fieles. Es a causa de la unión con Cristo, es a causa de nuestra unión con Cristo que nosotros somos declarados justos, santos y fieles. A causa de esa unión con Cristo, y es en una vida activa de iglesia, de arrepentimiento diario, llenos del Espíritu Santo, de familias bien establecidas y que se preparan cada día para combatir la buena batalla de la fe, que estas cosas deben reflejarse en medio de la iglesia y en medio de nuestras vidas. Ese es el llamado y el propósito de la carta a los Efesios. Y eso nos da paso a nuestro último punto. Gracia y paz a los santos y fieles. Gracia y paz a los santos y fieles. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten, hermanos, Pablo combina aquí los saludos griegos acostumbrados, gracia, y el saludo hebreo paz, que quiere decir más bien shalom, para expresar algo más que una buena frase de buena voluntad. La gracia, hermanos, abarca todos los aspectos o todos los actos que Dios ha hecho providencialmente en favor de sus hijos, en favor de los seres humanos. Aún habiendo sido inmerecidos, Dios ha actuado por gracia para que puedan iniciar justamente y sostener esta relación salvífica que tenemos con Él. Dios, a través de su gracia, hermanos, nos ha bendecido grandemente. Y la paz, hermanos, es el don gemelo y es un estado de profunda satisfacción, complacencia y estabilidad. La paz es un don gemelo a la gracia, es fruto justamente de la gracia de Dios. Una paz que, como dice la Escritura, excede a todo conocimiento. Una paz que no es conforme al mundo. Juan 14:27 dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo las da. Yo no doy mi paz como el mundo da, una paz turbia, una paz que es inestable. Yo doy una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Y esto es muy importante, hermanos. Muy importante, ya que la paz que nosotros los cristianos experimentamos o que deberíamos experimentar es fruto justamente de la gracia de Dios. Por eso Pablo saluda así en su inicio. Dice, gracia y paz. Ustedes han sido bendecidos grandemente, con gracia de parte de Dios. Aun cuando ustedes no lo merecían, han sido grandemente bendecidos y ustedes son llamados santos y fieles. Como dice Romanos, justamente, que Romanos capítulo 1, 2 y 3, nosotros éramos enemigos de Dios, hijos de desobediencia, destituidos de su reino, íbamos directo a una condenación eterna. Pero Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Si ven la gracia de Dios, pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Éramos enemigos de Dios. Ahora, hermanos, tenemos paz para con Dios. Ahora somos declarados santos y fieles porque hemos contestado positivamente a la invitación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hemos obedecido al venir en Él. ¿Has venido en obediencia a Cristo Jesús? ¿Hemos venido en obediencia a Él? Ya no somos más enemigos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
entonces la paz de la salvación y la paz de la confianza en Dios es fruto de su gracia y te pertenecen a ti. Amén. Qué glorioso esto, hermanos. La gracia de Dios y la paz, fruto de su gracia, nos pertenecen a nosotros, sus hijos. Y ahora le hago una pregunta, tal vez si hay aquí, tal vez alguien en medio nuestro que todavía aún no ha recibido justamente esa gracia y esa paz. Todavía tal vez puede que haya en medio nuestro jóvenes, niños o adultos incluso que todavía no hayan recibido todavía esa gracia y esa paz. Te hago una pregunta, ¿no desearías tal vez sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿No desearías sentir esa paz que trasciende todo acontecimiento, toda situación? Hermanos, Dios nuestro Padre es el proveedor de nuestra salvación y nuestro Señor Jesucristo es el mediador de ella. Dios nuestro Padre es el proveedor de esa salvación y Jesucristo es el mediador de que tú y yo al día de hoy seamos llamados santos y fieles y hayamos venido a gracia y paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en un estado de violencia, en un estado de rechazo, en un estado de muerte y Dios por su gracia y su misericordia nos ha traído a paz para con Él. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos en condenación, hemos sido llamados por Dios el Padre. Y si ustedes notan, hermanos, nuestro texto menciona 3 veces al Señor Jesucristo. Nótenlo ahí, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Segunda vez que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 veces nombra Pablo en su introducción, en su saludo al Señor Jesucristo. 3 veces. Y ahora, hermanos, podríamos preguntarnos, ¿por qué nombra Pablo 3 veces al Señor Jesucristo, hermanos? Porque es por medio, hermanos, de su obra redentora, es por medio de su sacrificio que Dios el Padre nos ha otorgado tan preciosos dones. Es a través de Cristo que Dios el Padre nos ha otorgado tan preciosos dones, gracia y paz. Y su propósito es tener un pueblo cuyo amor para Él sea grande, amplio, visible. Y que este pueblo que ha recibido gracia y paz y son llamados santos y fieles glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ese es el propósito, hermanos. Te animo entonces a venir a Cristo hoy. Joven, jovencita, amigo, hermanos, les animo a venir a Cristo, a confiar en Él. Iglesia amada, hermanos, mi corazón y mi oración es esta, hermanos, que Dios quiera que después de haber sido expuestos a la carta a los Efesios y después de cada domingo que seamos expuestos a esta carta hermosa, todos, hermanos, todos, absolutamente todos podamos ser transformados y reavivados como iglesia, animados como iglesia, confrontados como iglesia, desafiados como iglesia y animados a pelear la buena batalla de la fe. Es a través de este domingo y los siguientes que vendrán en adelante a que dejemos la apatía, a que busquemos con pasión, a que busquemos con fervor a Dios y no vengamos apáticos, fríos, sino vengamos animados con corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Que podamos venir cada domingo con esperanza, que podamos venir aquí, hermanos, a buscar consuelo, ánimo. Así que si estás cansado, si estás abatido o si estás, hermanos, envuelto en pecados, en delitos y no puedes soltarte, te animo a que vengas hoy a Cristo. Te animo a que vengas cada domingo justamente con un corazón dispuesto, con un corazón animado y puedas recibir justamente de parte de Dios gracia y paz para tu corazón y tu alma. Te animo a que vengas de Él porque son de Dios la gracia y la paz. Créele a Dios, a sus promesas. Créele a Dios en sus palabras. No le creas tanto a tu mente, a tu situación, a tus emociones. No le creas tanto a lo que tu mente te dice, ni a lo que Satanás te susurra al oído. Créele a Dios y a sus promesas. Créele a Dios y sus palabras. Créele a Dios a lo que Él ha dicho y ha estipulado en su palabra. Dios nos ha bendecido grandemente en Cristo Jesús y nos ha declarado santos, fieles y justos.
Créele a Dios, no te dejes vencer, hermano, hermana, que estás hoy aquí, tal vez desanimado, tal vez abatido, tal vez desconsolado por las aflicciones de la vida, el mundo, los hijos, el esposo, el matrimonio, cualquier sea el problema. Ven a Cristo y busca consuelo, ánimo, fortaleza. Encuentra vigor en Dios. Añádele a tu fe virtudes, como el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Hermanos, porque ciertamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 dice, y con esto termino, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos nosotros hoy en esta sociedad que se va en un declive inmoral, hermanos? ¿Qué diremos nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo Dios, que no escatimó a su Hijo, no nos dará también mejores cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿Quién nos puede separar de su amor? ¿Tribulación tal vez? ¿O angustia tal vez? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como a Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en medio de un matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que se entregó por nosotros, por lo cual estoy seguro, hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada nos puede separar de su amor y de su gracia. Y yo te animo, hermanos, que no sé cuál será tu lucha, no tengo idea cuál será tu batalla. Yo no conozco tus luchas, no conozco tus batallas. Pero no le creas a tu situación, no le creas a tus emociones. No le creas a la situación que vives, créele a Dios y a su palabra. Dios te ha prometido bendecirte grandemente y esta carta así lo dice en el versículo 3. Benditos todos aquellos que creen en Dios, son grandemente bendecidos. No le creas a tu situación, no le creas en la actualidad en la que vives, créele a Dios, créele a sus promesas. No te dejes vencer por la situación que vives. No te dejes desanimar cuando venga la mentira a rodearte en tu mente y en tu corazón y las emociones te engañes. Créele, háblale verdad bíblica a tu corazón. Predícate el evangelio a ti mismo todos los días. Háblale la verdad bíblica a tu corazón. Cuando venga Satanás a engañarte, a tentarte, cuando quiera desanimarte, no dejes que te desanime. Dios ha prometido que te llevará con Él cuando Él venga. Dios ha prometido vida eterna para todos aquellos que creen. Y Dios ha prometido llamarnos y declararnos santos y justos delante de Él el día que partamos de esta tierra. Te animo entonces a que ores conmigo con fe, con convicción. Por la situación que estés atravesando o pasando, ora con fe y convicción. Créele a Dios, créele a Dios, hermano, hermana. Créele a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia. Oh Dios, cuán bueno eres tú, Señor. Cuán grande, cuán misericordioso, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, porque ciertamente nosotros somos débiles, Señor. Nosotros somos incrédulos, Señor. Nosotros somos apáticos, somos fríos, nosotros, Señor. Pero aún a pesar de nosotros, Señor, tú no nos has abandonado, Señor. Tú no nos has dejado, Señor. Tú no nos has dejado fríos, no nos has dejado solos, Señor. Tú has enviado a tu Espíritu Santo, Señor. Tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a tomar nuestro lugar en la cruz. Tú has enviado tu palabra, Señor. Te has revelado a nosotros, Señor. Has provisto de medios de gracia, Señor, para que podamos acudir a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hacemos. Perdónanos si somos tan negligentes, Señor.
Perdónanos, oh Dios. Concédenos tu perdón, oh Dios. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a confiar en lo que tú has prometido para nosotros, bendito Dios. Y que a través de tu palabra, Señor, podamos todos ser animados, consolados, confrontados y desafiados a pelear esta buena batalla, bendito Dios, que ciertamente vale la pena, porque ciertamente vale la pena seguir a Cristo. Gracias te damos, oh Dios, ponemos nuestra vida en tus manos para la gloria de tu nombre, oh Dios.